Hola, buenas noches, mi nombre es Andrés Olivares, soy estudiante de la Universidad de los Andes. Actualmente curso el último semestre de la carrera de Contabilidad Pública, estoy cursando la materia de Sistema Contabilidad del Sector Público y les voy a conversar sobre qué es el Sistema de Contabilidad Pública. Explicaré un poco sobre el marco conceptual, el sistema de contabilidad pública en Venezuela, basándome en el documento emitido por la ONACOP y en los principios contables que rigen la gestión financiera pública. Así como el objetivo es comprender cómo funciona el sistema de contabilidad pública, cuáles son sus fundamentos legales, técnicos, operativos y cómo permite la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado. Bueno, en primer punto debemos definir qué es el sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública, o el SSP, es el conjunto de normas, procedimientos y métodos registrados que permiten tanto valorar, procesar y presentar los hechos económicos y financieros del sector público venezolano. Acá se aplica tanto para la República como los entes descentralizados sin fines empresariales y el Distrito Capital del territorio insular. Su meta es garantizar que toda información financiera pública sea tanto uniforme, confiable, oportuna y verificable. Esto es muy importante porque gracias a estos 4 hitos es que podemos mantener una claridad sobre el sistema presupuestario y pues se pueden alcanzar todos los objetivos deseados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los objetivos del sistema de contabilidad pública. En primer punto tenemos registrar sistemáticamente todas las transacciones. Acá es importante destacar que no importa qué tan grande sea la operación, si es pequeña o grande se debe registrar. Por ejemplo, si una gobernación paga un taxi para trasladar documentos oficiales, eso también se registra. En segundo punto tenemos producir estados financieros oficiales. Acá la Contraloría General, la Asamblea Nacional y la ciudadanía necesitan información clara y útil para poder hacer análisis de la información. En tercer punto tenemos brindar información útil para una toma de decisiones. En cuarto punto, facilitar el control tanto interno como externo, es decir, si una alcaldía ejecuta el 90% de su presupuesto, pero solo ha pagado el 45%, se generan alertas sobre compromisos sin cancelar. En quinto punto, tenemos integrar la información al Sistema Nacional de Cuentas del país. Venezuela necesita un estado financiero que esté consolidado de la nación. Por ejemplo, un gasto de nómina de todas las universidades públicas se suman para formar un solo dato nacional, que es el gasto de todas las universidades del país. Bueno, un ejemplo de los objetivos es, si tenemos unos recursos destinados para el plan de la República del año electoral, deben registrarse y reportarse de forma completa. Un caso claro es la transferencia del situado constitucional a gobernaciones y alcaldías. Acá se registran como devengado cuando el Estado obtiene el derecho de recibir esos recursos y se registra como recaudado cuando el dinero ingresa efectivamente a su tesorería. Gracias a esto, el Ministerio de Economía y Finanzas puede consolidar datos uniformes para todo el país. Ahora vamos a hablarles sobre el fundamento legal. La contabilidad pública en Venezuela está sustentada por las siguientes disposiciones constituciones legales y reglamentarias. En primer punto, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que es sobre el sistema presupuestario, el Reglamento número 2 de la Ley de la Administración Financiera del Sector Público, que trata sobre el sistema del crédito público, el Reglamento número 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que trata sobre el sistema de la tesorería, y el Reglamento número 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, está tratada sobre el sistema de la contabilidad. Así como tenemos también la Ley de la Contraloría General de la República, que esta refuerza la obligatoriedad del registro contable, que sea correcto, reglamentos que regulan el sistema de presupuesto, como
pues el presupuestario, tesorería, crédito público y la contabilidad pública, así como provincias técnicas de la UNACOP. Entre ellas tenemos un plan de cuentas, la matriz general de contabilidad, las normas de presentación de los estados financieros, manuales de políticas contables. Por ejemplo, en un caso práctico, el uso obligatorio del SIGECOF por ser parte de los ministerios. Un ministerio de salud registra allí todas las órdenes de compra, compromisos y pago de medicamentos, cumpliendo así con todas las exigencias que pone la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Por otra parte, tenemos los fundamentos técnicos del sistema contable público. En primer lugar, tenemos la universalidad. Acá se registran todas las transacciones sin excepción. Recuerda que lo habíamos comentado anteriormente. No importa qué tan pequeño sea, hay que contabilizarlo. La unicidad del registro. Una sola transacción afecta simultáneamente el presupuesto, la tesorería y el patrimonio. En la integración. Acá se integra la contabilidad patrimonial, el presupuesto, la tesorería y el crédito público en un solo sistema. Ingresos y gastos ampliados. No se limitan al movimiento de caja, sino al derecho u obligación que nace. Además, también tenemos los momentos contables. Acá es importante destacar que tenemos dos hitos muy importantes, como son los ingresos y los gastos. Acá tenemos en los ingresos el devengado y el recaudado, y entre los gastos tenemos el causado y el pagado. Un ejemplo puede ser en un hospital público cuando se compran insumos médicos. Acá se disminuye la partida de materiales en el presupuesto y la tesorería reconoce el compromiso, así como en la contabilidad patrimonial aumentan los inventarios y todo en un único registro dentro de un sistema. Por otra parte, tenemos los principios de contabilidad del sector público. El sistema de contabilidad pública se rige por 15 principios fundamentales para poder así garantizar la transparencia, la uniformidad, la comparabilidad de la información financiera del sector público. En primer punto, tenemos los principios de base y definición de la entidad. Acá la entidad, los informes son de ente público, no de sus funcionarios. La continuidad, se asume que la entidad seguirá operando. El periodo contable, el registro se divide en ejercicios regulares, es decir, en años fiscales. La dualidad económica, aquí tenemos la ecuación patrimonial, que es el activo igual a pasivo más patrimonio. En segundo punto tenemos los principios de valoración y de control interno. En primer lugar tenemos el registro. Acá ocurren los hechos que se registran al momento de ocurrir. El precio de adquisición, acá los bienes se valoran a su costo original. La prudencia, cautela al registrar, no sobreestimar ganancias ni subestimar deudas. Es muy importante ya que acá se puede desvirtuar el presupuesto y pueden haber incongruencias en él. Uniformidad, consistencia en la aplicación de las normas a lo largo del tiempo. Si yo use una norma para una tarea determinada, pues tengo que seguir en la misma, no puedo estar cambiando a lo largo del tiempo. Siguiéndonos con los principios de contabilidad del sector público, tenemos en tercer lugar el principio central o de conexión presupuestaria y contable. Acá es el causado y devengado, recordemos que es muy importante. Este principio es el puente de contabilidad y del presupuesto, ya que este determina el momento exacto del reconocimiento de las transacciones. El devengado nace el derecho a cobrar, que vendría siendo el ingreso, y el causado nace la obligación a pagar, que en este punto vendría siendo el gasto. También tenemos los principios de presentación y cobertura. En primer punto tenemos la unidad y la universalidad. Acá, toda actividad financiera debe estar registrada en el sistema.
El registro de imputación presupuestario. Todo gasto, ingreso debe tener una partida y presupuesto asignado. La correlación ingresos, gastos. Los gastos se registran en el mismo periodo que los ingresos que ayudaron a generarlos. Revelación suficiente. Incluye toda la información pertinente para entender los estados financieros. Importancia relativa. Concentrarse en la información material significativa. Y supletoriedad, que un uso subsidiario de principios de contabilidad general. Por ejemplo, cuando el IBSS recibe un servicio de mantenimiento, registra el causado al momento de recibir el servicio, aunque el pago se realice meses después. Así lo exige el principio del devengado y causado. También tenemos el modelo del sistema contable público. El sistema contable público funciona mediante un modelo bien estructurado. En primer punto tenemos el referente legal. Este está basado por leyes, normas y reglamentos. Segundo punto, los insumos. Acá, todas las transacciones presupuestarias y patrimoniales. Un proceso contable. Acá ocurre el reconocimiento, la medición y el registro, que sería la partida doble. El débito, crédito. Productos, estados financieros, notas, informes consolidados. Herramientas, el SIGECOF, que es el Sistema Integrado de Gestión y Controles de Finanzas Públicas. Tenemos la matriz general de contabilidad y la matriz general integra automáticamente presupuesto, tesorería y contabilidad. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación paga un salario a los docentes, la matriz genera automáticamente un gasto de remuneraciones, la salida de tesorería y la ejecución de la partida presupuestaria. Todo ocurre en una misma operación contable. Bueno, ahora también tenemos los momentos presupuestarios y contables. Acá tenemos dos hitos. El primero son los ingresos y el segundo son los gastos. Dentro de los ingresos tenemos el devengado. Recordemos que en el devengado es donde nace el derecho. Y en lo recaudado, el dinero es recibido. Dentro del gasto, bueno, acá tenemos el ciclo completo, que es en primer punto tenemos el precompromiso presupuestario. Acá ocurre una reserva interna del crédito, no hay una obligación legal. En segundo punto tenemos el presupuestario. Se genera una obligación jurídica con un proveedor. Acá puede emitirse una orden de compra. Causado contable. El ente recibe el bien o el servicio y aquí nace la obligación patrimonial. Y en cuarto punto tenemos la salida efectiva del dinero. Por ejemplo, supongamos que el Ministerio de Transporte compra cauchos para unidades de transporte público. Acá se genera el precompromiso. Se reservan los repuestos en la partida de repuestos. El segundo punto, como lo habíamos mencionado, ocurre el compromiso. Acá se firma la orden de compra y nace la obligación legal con el proveedor. Y el causado, acá el proveedor entrega los cauchos, nos entrega ya nuestros repuestos, y nace un pasivo que sería la cuenta por pagarle al proveedor. Dentro del pagado, la tesorería cancela al momento. Recordemos que esto puede ocurrir durante un periodo de tiempo, no debe ser igual al causado, no es necesariamente que sea igual. Y cuando la tesorería cancela este monto, acá se extingue la deuda. Y este ejemplo se repite en tanto ministerios, en gobernaciones, en alcaldías, y se muestra cómo el sistema de contabilidad público refleja desde la reserva del crédito hasta la afectación patrimonial. Bueno, para terminar, recordemos que el sistema de contabilidad público es una herramienta clave para garantizar el control, la transparencia, el manejo de los recursos del Estado, ya que nos permite tanto registrar y vincular simultáneamente el presupuesto, la tesorería y la contabilidad patrimonial. Un ejemplo final es la información que todos los entes públicos
deben enviar trimestralmente a la ONACOP, donde se puede ver cada organismo qué compromisos están pendientes y cuál es el impacto patrimonial. Dominar este sistema es esencial para cualquier profesión de la contaduría pública y para comprender la administración financiera del Estado venezolano. Bueno, esto ha sido todo mi exposición sobre el sistema de la contabilidad pública. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.